Gracias, presidente. Buenos días, consejero. Buenos días, señorías. Pues bien, como enunciaba el presidente, esta interpelación del Grupo Parlamentario Popular versa sobre la situación del programa bilingüe, pero del bilingüismo que interesa, preocupa y ocupa a la inmensa mayoría de las familias asturianas. El bilingüismo que interesa, preocupa y ocupa a la inmensa mayoría de las familias asturianas, que es el castellano-inglés, es decir, el aprendizaje de una lengua extranjera que aporte excelencia al sistema educativo y futuro a la juventud asturiana. Este es el bilingüismo del que venimos a hablar y este es el bilingüismo que ocupa y preocupa a las familias asturianas, y no otros extraños porcentajes de preocupación e interés que uno lee en los medios de comunicación y que o vive en otra tierra o no sé quién hizo esos informes. Bien, entonces, hablando del bilingüismo que realmente ocupa y preocupa, que es el bilingüismo castellano-inglés, que como usted bien sabe y es conocedor, habría que retrotraerse una década atrás cuando este programa nace, concretamente en la Comunidad de Madrid, con un gobierno del Partido Popular que es el pionero de este programa. A lo largo de estos años se ha ido desarrollando en las diversas comunidades autónomas, y con acierto, y también en Asturias, y con acierto haberse sumado a ese programa, pero es lógico que todo programa, especialmente cuando pasan 10 o 15 años, como es el caso de este, se revise, se evalúe y se busquen fórmulas que lo mejoren, que lo amplíen y que lo adecúen a la demanda social actual y a la demanda del sistema educativo actual. Por eso, en los 2 últimos años, en diversas comunidades autónomas, por no decir la mayoría, ha comenzado un debate y una revisión en el que dio el pistoletazo de salida a la Comunidad de Castilla y León, que creó una comisión de expertos en el año 2016, donde se revisa el programa bilingüe en su comunidad autónoma y en otras y se buscan posibles soluciones que lo mejoren. Esto encuentra su reflejo en otras comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, La Rioja, Castilla-La Mancha, Andalucía o Murcia, que a lo largo del propio 2016 y también en 2017 implementan, mejoran y reforman sus programas bilingües con una serie de medidas que buscan este objetivo. ¿Y cuáles son las 2 medidas fundamentales o las 3 medidas fundamentales? En primer lugar, implantar este programa en educación infantil, no desde primaria. En segundo lugar, reforzar la formación del profesorado y exigirles el nivel C1 y no el B2, como se está exigiendo, por ejemplo, en Asturias. Y, en tercer lugar, aumentar el número de horas lectivas en inglés. Aumentar el número de horas lectivas en inglés y subir el porcentaje, en muchos sitios del 25% al 30%, incluso al 50%. Estos ejes, que se aplican en diversas comunidades autónomas, buscan mejorar ese programa bilingüe y reforzarlo y adaptarlo a los tiempos. ¿Qué se hizo en Asturias cuando estaba surgiendo ese debate? Se encargó un informe de evaluación. Bien, hasta ahí de acuerdo, en el año 2015, si no recuerdo mal. Y las conclusiones de ese informe de educación, que se anunció en esta legislatura, creo ya en el año 2016, y que anunció usted mismo, lo que recogían era un triunfalismo, es decir, tenemos el mejor programa bilingüe, según ustedes, de España. El que más matriculados tiene, el que mejor valoración de las familias tiene, el que más éxito tiene. Vamos, el autobombo habitual de su consejería. Y claro, cuando uno va a revisar estos ejes sobre los que yo hablaba anteriormente y su comparativa con el resto de comunidades autónomas, encontramos, por ejemplo, que con 2 horas a la semana ustedes consideran que un colegio es bilingüe. Con 2 horas a la semana ustedes consideran que un colegio es bilingüe. Bueno, si esto es tender a la excelencia o esto es hinchar números. Porque, claro, ustedes dicen, somos la comunidad autónoma donde más matriculados hay en este programa bilingüe de educación primaria. 2 horas a la semana. ¿Esto a usted le parece suficiente? Por lo tanto, el motivo de esta interpelación es preguntarle concretamente sobre estos aspectos que nosotros entendemos que mejorarían el programa bilingüe y que enriquecerían, por cierto, el debate, un debate constructivo de cómo mejorarlo, y saber si su consejería estaría dispuesta a aceptarla, porque cuando trajimos una proposición no de ley a la Cámara con estas propuestas en este sentido, su formación política votó en contra. Entonces, nosotros lo que demandamos y entendemos que es lo que podría mejorar este programa bilingüe es, primero, que se implante en educación infantil, no desde educación primaria como hay en Asturias. Primero. Segundo, aumentar el número de horas lectivas en inglés. Ya no es solo que en educación primaria sean 2 horas, además de la propia asignatura de inglés, y en educación secundaria sea una asignatura como mínimo. Es que además de esa asignatura solo se debe, o se exige, mejor dicho, impartir el 50% de la materia en inglés, como mínimo. Entonces, nosotros le hemos pedido una solicitud de información, hace ya tiempo que seguimos esperando la respuesta, de cuáles son las horas o cuántas son las asignaturas que los institutos han elegido libremente su autonomía como centro para impartir. Si es una materia, si son 2, si son 4, cuántas son. Y ese dato nos gustaría tenerlo porque sería un reflejo bastante real y concreto de cuál es la situación en Asturias. Pero ustedes el mínimo que imparten para poner la placa en la fachada del colegio, que es un colegio bilingüe, y luego ustedes en su informe
de legislatura darse el autobombo suficiente, es una asignatura, una materia en educación secundaria. Con una materia, un colegio es bilingüe en Asturias. Esto no es serio, consejero. Con 2 horas en educación primaria y una materia en educación secundaria, ustedes ponen la placa de colegio bilingüe y esto no es serio. Y esto dista mucho de la excelencia que se debe aspirar en este programa y esto dista mucho de lo que se están haciendo en otras comunidades autónomas. Y no le voy a hablar solo de la Comunidad de Madrid, que gobierna el Partido Popular con éxito. Le voy a hablar que, por ejemplo, esto lo han hecho en Andalucía. Y en Andalucía, salvo noticia que yo desconozco, siempre han gobernado los mismos. Y sus compañeros del partido en Andalucía han aumentado el número de horas lectivas, o en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, no derivemos esto a lo que quiere Izquierda Unida en estos debates, cosa que nunca entendí, llevarlo a un plano ideológico. Hablaban de que es un plan colonizador de los colegios en un informe de Izquierda Unida. Ni lo entendí. Esto no es una cuestión ideológica, esto es una cuestión de que un plan de inmersión lingüística, de los que interesan, no de los que no interesan, lo que busca es dar el mayor número de horas en la lengua que se quiere estudiar. Por lo tanto, es lógico que los planes de inmersión lingüística en inglés, como el que aplicó el Partido Popular en la Comunidad Valenciana cuando gobernó, aspiren a un 50% de las horas lectivas en la lengua extranjera y concretamente en inglés, no a 2 horas a la semana, cosa que es poco seria. Segunda cuestión, ¿le parece serio que cuando no hay plaza se haga un sorteo? A mí no. A mí no me parece serio que cuando alumnos de educación primaria, en el que la normativa de 2015 ustedes exigen que todos tengan una plaza en el programa bilingüe en educación primaria, cuando se pasen a educación secundaria, que ya no existe esa obligación, el mecanismo que dirima eso sea un sorteo. No nos parece serio. Y ya sé las comunidades autónomas que me van a nombrar donde hay el sorteo, que me las conozco, pero no me parece serio que exista ese sorteo y, por lo tanto, nosotros lo que creemos es que hay que reforzar la plantilla de profesores y otro punto fundamental y que nosotros también incluimos en nuestra propuesta y que además registraremos en la moción subsiguiente a esta interpelación, es aumentar la formación del profesorado para tender hacia la exigencia del nivel C1, como se está haciendo en la Comunidad de Madrid, como se está haciendo en la Comunidad de Andalucía y como se está haciendo en otras comunidades autónomas españolas. Que las personas que impartan el programa bilingüe castellano-inglés tengan el nivel C1, además de la licenciatura correspondiente en la especialidad docente que ellos tengan. Y esos creemos que son los ejes fundamentales para reforzar el bilingüismo castellano-inglés. Aumentar el número de horas lectivas, reforzar la formación del profesorado con un nivel de exigencia C1, implantarlo en educación infantil y eliminar mecanismos como el sorteo que se eliminarían solo si se aumentara la plantilla de profesores. Por ahí es por donde debe tender y por ahí es por donde se están haciendo las cosas en otras comunidades autónomas que le he nombrado, Comunidad de Madrid, La Rioja, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía, donde se están haciendo estas cosas porque en 2015, cuando se revisó el programa a nivel nacional y a nivel autonómico, ellos apostaron por mejorarlo. Ustedes apostaron por conformarse y darse autobombo. Y fue cuando anunciaron que teníamos el mejor programa bilingüe de España, un programa que con 2 horas ya es bilingüe. Bien, no es serio. 2 horas en educación primaria ya es bilingüe. Y eso no es serio. Una asignatura en educación secundaria ya es bilingüe. Y eso no es serio. Eso es conformarse. Y por eso, en el último informe PISA, la comunidad autónoma que más empeoró su resultado fue Asturias, la segunda peor del norte de España, que ya sabe la diferencia aquí en los informes PISA entre norte y sur, la segunda peor del norte de España. ¿Por qué? Porque no se están implementando las reformas y los cambios necesarios en parcelas del sistema educativo, como es el programa bilingüe, que nos ayudarían a aspirar a estar entre los mejores, como sí lo está, por ejemplo, nuestra vecina Castilla y León o como sí lo está, por ejemplo, nuestra vecina Galicia o nuestra vecina Cantabria. Y como aquí nos conformamos con lo que hay y nos damos autobombo con lo que hay, pues por eso nos estancamos. Y un programa bilingüe castellano-inglés que en Asturias era bueno y era potente, se está estancando porque el resto de comunidades autónomas están apostando por la excelencia y aquí estamos apostando por el autobombo. Muchas gracias. Gracias, presidente. Me llama la atención cómo se ha vuelto usted un defensor de la autonomía de los centros educativos. Eso es sorprendente. Ahora son los socialistas defensores de la autonomía de los centros educativos. Lo que les hubo que escuchar cuando se aprobó la LOMCE y se reforzó la autonomía de los centros educativos. Lo que hay que escuchar hoy aquí después de lo que han dicho. O, por ejemplo, después de lo que ha propuesto la nueva ministra de mandar un comisario político a los colegios concertados para evitar la autonomía de los centros educativos concertados. Por ejemplo. Entonces llama mucho la atención ahora esa defensa que hace usted de la autonomía de los centros educativos después de todo lo que han dicho. Me dice usted que es de toda la vida. Pues oiga, le felicito que eso sea así. Pero entonces en su partido, del que usted
a día de hoy es consejero en un gobierno apoyado por el Partido Socialista, lo que ha dicho contra la autonomía de los centros educativos y lo que siguen diciendo hoy en día desde el Ministerio de Educación. Por lo tanto, bueno, me alegro que ahora se sume usted a defender la autonomía de los centros educativos. La autonomía de los centros educativos tiene que ir acompañada de datos. Entonces, yo le he dicho antes, y no lo ha desmentido porque es la verdad, ustedes con 2 horas a la semana en educación primaria ya se acoge uno al programa bilingüe. Y con una materia en educación secundaria también. Usted dice, no, hay libertad para que también sean 4 materias. Ya lo sé, es lo que dice la resolución del 2015. ¿Cuántos se acogen a las 4 materias? Yo les he pedido ese dato por solicitud de información en esta Cámara, no he recibido respuesta y hace tiempo, y me gustaría saber cuántos son los que tienen esas 4 materias. De los, creo recordar que son 71 institutos en Asturias, creo recordar el dato, ¿cuántos de esos 71 institutos, de los que estén acogidos a este programa bilingüe, tienen 4 materias? Es decir, superan con creces el 30% de horas lectivas en inglés que yo antes me refería, en inglés. Entonces, claro, esa autonomía de los centros tiene que ir acompañada de datos y tiene que ir acompañada de una evaluación. Y aquellos que consideren que el programa bilingüe es exitoso con 2 horas a la semana o con una materia, no. No, y además existen informes independientes a los que ustedes hacen, informes que evalúan el programa bilingüe castellano-inglés en las diferentes comunidades autónomas y a nivel nacional. Y señalan que en las comunidades autónomas donde las materias que se imparten en inglés, el 50%, solo el 50% de las horas, como sucede en Asturias, es en inglés, provoca dificultades en el aprendizaje en los alumnos. Y esto lo dicen expertos educativos, más expertos que yo, lo dicen. 50% provoca dificultades en el aprendizaje, ya no solo del idioma vehicular que se utiliza, sino también de la materia que se está impartiendo. Por ejemplo, ciencias naturales en inglés, si solamente el 50%, cosa que es muy difícil de evaluar, que está alguien con un cronómetro en clase contando los minutos que se dan en inglés o en castellano, coge uno y divide la pizarra a la mitad y pone la mitad de las palabras y los términos en castellano y los términos en inglés. Bien, permita esta ridiculez para hacer ver lo difícil que es evaluar eso. Por eso, en muchas comunidades autónomas no se incluye eso del 50% y se imparte la materia en su totalidad en este caso en inglés, o en francés, o en alemán, o en la lengua que usted quiera ceñirse a la misma. Hablaba usted de los colegios que se acogen a ese convenio, por lo cual se denominan centros bilingües. Bien, nosotros también propusimos que se firmen convenios para que aumente el número de alumnos acreditados en el espacio europeo de las lenguas y que al final de cada etapa educativa, pues por ejemplo al acabar primaria, se pueda tener una 2 o un B1, al acabar educación secundaria lo lógico sería un B1 y al acabar bachillerato un B2. Modifíquese esto según el nivel del alumno y según la potenciación que se quiera hacer del programa bilingüe. Y por eso nosotros insistimos y pedimos que se refuerce eso. Dice usted también la importancia de tender a que los profesores tengan el C1 y que en eso está de acuerdo con nosotros. Sí. Y está muy bien que esté de acuerdo y está muy bien que haya hecho un informe, pero no hagamos igual que en 0 a 3, que llegó usted aquí al inicio de la legislatura anunciando el informe aún no sabemos nada de él, sabemos que han estudiado mucho, que lo han valorado mucho, que lo han analizado mucho, pero ni una sola medida al respecto y del informe nada sabemos. Pues aquí pedimos lo mismo, si usted está de acuerdo en que hay que reforzar la formación del profesorado y que hay que tender hacia un C1, ¿qué medidas van a implementar como que a la voz de ya para que eso se pueda hacer? Respecto a educación infantil, dice, no está demostrado científicamente que la inmersión lingüística temprana en alumnos de 3 a 6, que es el ciclo del que estamos hablando, favorezca más el aprendizaje de lenguaje. Cierto, también hay técnicos que dicen lo contrario, pero voy a suponer esa premisa. Bueno, pues es curioso la prisa que se dieron ustedes en esta legislatura por implantar el asturiano, el bable, en educación infantil. ¿Ahí los técnicos qué dicen? ¿Otra cosa o dicen lo mismo? Curioso. Bien. Esto según cómo queremos que calienta el sol, para ahí nos pone. Bien. Esto es curioso. Pues claro que ayuda en la inmersión lingüística, claro que ayuda y claro que potencia, y por eso se ha recogido en otras comunidades autónomas y por eso hay un informe aprobado en una comisión de expertos en la Comunidad de Castilla y León en la que se recomienda y se aconseja, sin que sea una solución mágica, pero es una herramienta que ayuda y que suma la implantación de este programa bilingüe en el segundo ciclo de educación infantil, alumnos 3 a 6 años. Por lo tanto, insisto y finalizo, presidente, el programa bilingüe castellano-inglés, desde el Partido Popular de Asturias, nunca va a encontrar un ataque a él por una cuestión que usted ha dicho y yo estoy de acuerdo con ella, que es el brillante trabajo que hacen los profesionales que lo desarrollan dentro de nuestros colegios en los institutos, a los cuales solo cabe nuestro reconocimiento y nuestro aplauso por la labor que ellos desempeñan en el desarrollo de este programa. Pero desde las autoridades políticas y desde el Gobierno, lo que se debe hacer es la constante revisión y evaluación para mejorarlo, potenciarlo y facilitar la vida a esos trabajadores y facilitar la vida a esos profesores y mejorar el nivel de enseñanza y de excelencia que deben recibir los alumnos. Y en ese análisis y en esa evaluación nosotros consideramos importante que este programa se implante en el segundo ciclo de educación infantil, que se refuerce la formación del profesorado exigiendo un nivel C1 y que se aumente el número de horas lectivas en inglés
tendiendo a un 50% y a un programa de inmersión lingüística de verdad y de excelencia que no del 50% de una materia en lengua, en inglés y en castellano, sino que sea el 100% y el mayor número de materias posibles. Y como eso es lo que nosotros entendemos que sería lo que mejor reforzaría este programa, lo que se está haciendo en otras comunidades autónomas con éxito y lo que ya muchos expertos han demostrado que ayuda verdaderamente al nivel de excelencia y al aprendizaje de una lengua extranjera en el sistema educativo, pues lo seguiremos defendiendo y seguiremos reclamándole a usted y al Gobierno socialista que lo implante. Muchas gracias.